Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Este es Deporte al Derecho, el nuevo programa de La Voz del Derecho que se encarga de hacer un análisis de la actualidad deportiva desde un punto de vista netamente jurídico. Soy Víctor Delgado y aquí estoy con Andrés Charria y con María José García, nuestros miembros de la mesa ya usuales, a los que les doy la bienvenida. Majo. Hola Vic, hola Andrés, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todo nuestro público. De nuevo, un placer estar compartiendo con ustedes este espacio y continuaremos pues con el tema que dejamos pendiente de derechos económicos y daremos inicio a un tema que personalmente me apasiona, que es todo el tema de derechos de formación y mecanismos de solidaridad. Así que bienvenidos a este nuevo programa. Perfecto, Andrés, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Ya empiezan las universidades, empiezan los torneos, empieza el deporte, empieza la vida normal, ya las vacaciones, aunque en España y en Europa, sobre todo en España, agosto es época de vacaciones fuerte, pero al haber vacaciones en España, y voy a empezar con mi editorial, vienen todo lo que llaman en España los culebrones del verano. Bueno, recuerden entonces antes de la editorial de cada uno de nosotros que nos pueden oír por YouTube, Facebook Live, por todas las plataformas de podcast, on demand y si a la hora que quieran. Estamos emitiendo los lunes de 5 a 6 de la tarde y estamos repitiendo los miércoles a las 10 de la mañana en vivo, especialmente por la página de La Voz del Derecho. Entonces, listo, vamos a empezar con las editoriales. Voy a empezar hoy yo con una cosa medio sensacionalista, pero creo que es algo que vale la pena decir, y es que para todos los apasionados del deporte en general, estamos viviendo en una época privilegiada, a los que hemos tenido el placer de ver a Tiger Woods, a Michael Phelps, a Tom Brady, a Roger Federer, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo. Son todos deportistas de época. A mí no me tocó Michael Jordan, pero pues sé y estoy perfectamente consciente de las hazañas que hizo, pero me parece que es una época privilegiada del deporte, que las personas que están vinculadas a este mundo y que están constantemente viendo deportes cualesquiera que estos sean, están viendo una camada de deportistas impresionante. Desde el boxeo, Mayweather, así a la gente le caiga bien o le caiga mal, pues es una persona que tiene 41 victorias todas por nocaut. Michael Phelps, que es el récordman de medallas olímpicas, Usain Bolt, en distancias cortas de velocidad. Es una generación de deportistas muy buena y un poco ayer yo tenía la discusión con mi papá, que él es un detractor de eso y que todo tiempo pasado fue mejor, y el Brasil del 70 y los 5-10 y pues sí, y Pelé y Maradona y la vaina, pero creo que realmente es una generación privilegiada. Ayer lo vimos con el partido de Wimbledon de Federer contra Djokovic, que fue un espectáculo de tenis. Yo no juego tenis, pero verlo me parece bastante entretenido, y esa final estuvo fantástica. Esta semana viene el Open Championship de golf. El Giro, el Tour. Estamos en pleno Tour. Ya viene la montaña. Entonces, pues nada, esto es una invitación fuera del campo jurídico, a disfrutarlo, a que aprovechemos estos deportistas que tenemos en este momento y a que dejemos de enfrascarnos en discusiones estúpidas de si Messi o Cristiano. No, yo creo que el tema es más de exposición mediática. Indudablemente lo que hay hoy en día en deporte es impresionante. Seguramente antes también lo había, Mark Spitz y todos estos, pero no había medios masivos de comunicación, por un lado. Por otro lado, son sociedades mucho más desarrolladas donde se puede dedicar más tiempo al ocio, hay más televisión, y hay un tema que se ha hablado varias veces, y es que el deporte empieza a ser política de Estado, por salud.
Estuve leyendo un libro donde no sé cuánta tasa de obesidad, no de sobrepeso, de obesidad hay en todo el mundo. Entonces todo eso se conjuga. Pero sí, indudablemente estamos en una situación privilegiada. Ver el deporte hoy en día es un placer. Si me lo permiten, continúo yo. Yo no he hecho mi editorial, pero bueno, dale. No, pero sigue, Majo. Primero las mujeres, hombre. Bueno, dos editoriales, una muy corta. La primera, obviamente, es que este fin de semana se dio inicio a la Liga Profesional Femenina aquí en Colombia. Quiero destacar y aplaudir al máximo la asistencia a los estadios, sobre todo la asistencia al Estadio Moderno de Barranquilla, donde la tribuna que habilitaron para la fanaticada de las Tiburonas no dio abasto de la cantidad de gente que fue. ¿El Moderno es el Romelio Martínez? No, señor, jugaron en el Estadio Moderno, que es el tercer estadio de Barranquilla, un estadio muy bonito en plena Vía 40. Habilitaron la mitad del estadio para las personas que estuvieran interesadas en asistir al partido, y no dio abasto de la cantidad de gente que fue. Fue un partidazo en el que Junior debutó con victoria, y en todos los partidos del país hubo goles y únicamente hubo un empate 1-1. Así que obviamente aplaudir que se está intentando hacer la diferencia, que las jugadoras y los clubes están poniendo todo de sí para que el fútbol femenino salga adelante, y ojalá, aunque sabemos que es un torneo corto y que quisiéramos que fuera en unas mejores condiciones, sobre todo de continuidad, sea un buen comienzo de lo que puede pasar el próximo año. Y la segunda editorial, esta sí ya jurídica, obviamente anunciarles que desde la semana pasada FIFA lanzó su nuevo código disciplinario, edición 2019, un código que no tenía modificaciones sustanciales desde hace ya varios años, y que a mi juicio es un cambio demasiado positivo, porque acarreó la simplificación del código disciplinario de antes. De hecho, no sé exactamente en cuánto se redujo la cantidad de artículos, pero si no estoy mal es casi que a la mitad, y donde se le da preponderancia al tema de transparencia y de racismo. A partir de esta temporada 2019-2020, todas las decisiones que tome la Comisión Disciplinaria de FIFA serán publicadas a través de la página web de FIFA, así que la invitación obviamente a todos nuestros oyentes y a todos los abogados interesados en el derecho deportivo y particularmente en el fútbol es a que estemos pendientes de estas decisiones. Creo que, como lo mencioné el programa pasado o antepasado, si no estoy mal, el secretario jurídico de FIFA, que es Emilio García Silvero, está haciendo un esfuerzo bastante importante por garantizar el acceso a los documentos que generan nuestros contenidos de derecho deportivo. Así que ya el deber está en manos de nosotros de estudiar, de leer y de conocer los casos que se resuelvan de aquí en adelante. Yo soy escéptico, pero ojalá funcione. Conocí a Emilio hace mucho tiempo. Pero por lo menos está intentando. Hay una idea de limpiar la ventana, por lo menos, pero esperemos a ver. No creo en la transparencia de FIFA, creo en el nuevo director jurídico, pero es un poco lo que pasa acá en la federación. Hasta el tercer piso hay unos profesionales fantásticos. Suba al cuarto piso y lo que hacen estos con muy buen criterio, con muy buen tino, arriba lo borran con el codo. Bien, yo quiero hablar... Pero por algo empezamos. Sí, no está bien. Eso es, yo repito, hasta mandos medios altos en Colombia son estupendos. Y seguirá habiendo cada vez mejores profesionales. Entró Daniel Cardona, que es un amigo y un uniandino, a la jurídica de I-Mayor, la dirección jurídica de I-Mayor, y son personas muy competentes, absolutamente transparentes, que les gusta el tema, pero y he hablado con los que han salido, el choque contra las paredes es fuerte. Pero bueno, yo quería hablar... Bueno, perdón, Andrés, un segundo. Dato importante, el Código Disciplinario de FIFA entra en vigor hoy. Lo lanzaron la semana pasada, entra en vigor hoy, 15 de julio. Sí. Bien, estaba hablando de los culebrones de verano y hay un tema que es puramente jurídico, que lo escribí en mi columna y que lo quiero retomar, y es la cláusula de rescisión y la transferencia de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid al Barcelona. El tema de las cláusulas de rescisión, yo no sé si lo hemos hablado acá, lo podemos volver a hablar y lo hablaremos 500,000 veces, y tiene toda clase de aristas. El problema acá es que ahora el Atlético de Madrid, como pasa con la mayoría de clubes cuando no se sienten económicamente bien servidos, se empiezan a quejar. La historia de la cláusula de rescisión de Griezmann es que la tenía por 200 millones de euros y la bajaron a 120 millones de euros
¿Para qué baja uno el precio de cualquier cosa? Para que lo compren, para venderlo. Al bajar la cláusula de rescisión era a partir del 1 de julio y obviamente el Barcelona, que ya había tenido encuentros con el jugador, que ya todo el mundo sabía desde que Piqué hizo un video, el Barcelona se iba a hacer a los servicios de Griezmann. Y obviamente lo firmó y paga la cláusula de rescisión en el momento en que de 200 pasa a 120. Nadie es tonto, menos los catalanes. Y ahora el Atlético de Madrid se siente maltratado porque dice que es que ellos empezaron los acuerdos antes, pero que es que los engañaron pagando la cláusula de rescisión en el momento en que estaba a 120. A mí me encantan los clubes. Ellos firman cláusulas de rescisión y solo las hacen efectivas cuando a ellos les da la gana. Si no les gusta el valor de la cláusula de rescisión, hacen todo lo posible por no recibir el dinero. A mí ya me pasó en Colombia. Entonces, ¿para qué hacen una cláusula de rescisión? Una cláusula de rescisión de $2 millones en Colombia es mucho dinero, pero eso en el mercado internacional de transferencias es un dinero que lo paga cualquier club medio de Grecia. Entonces viene todo el problema de las cláusulas de rescisión. ¿Para qué pactan cláusulas de rescisión? Acá dicen muchos abogados de clubes, yo la cláusula más alta que pueda pactar la pacto. Lo que pasa es que una cláusula alta de rescisión acá con salarios de salario mínimo de 800,000 pesos, pues les toca hacer una cláusula de 2 millones por decencia, por coherencia. Y 2 millones de euros los paga cualquier club. Entonces, ¿para qué pactan cláusulas de rescisión? ¿Para qué le baja el precio a la cláusula? ¿Para qué le baja el monto a la cláusula de rescisión el Atlético de Madrid? Y en el momento en que le pagan ese monto, dicen, no, es que era el otro. Las cláusulas de rescisión están allí para cumplirlas y están para cumplirlas de acuerdo a las fechas que tienen. Entonces, vuelve a la palestra, vuelve a la opinión el tema de las cláusulas de rescisión. ¿Las pactan? No las pactan. En Inglaterra, que son mucho más inteligentes que en la mayoría de sitios, no tienen cláusulas de rescisión. Si Griezmann se quería ir sin cláusula de rescisión, pues seguramente había que pagar más de 200 millones de euros. No tengo tan claro y creo que no hay claridad si por el decreto 1006 del 85 de España, es obligatorio pactar cláusulas de rescisión o si por el contrario es una facultad que tienen los clubes de hacerlo. No lo sé. Y eso sería la única posibilidad, es decir, la única lógica que explica que tengan que pactar cláusulas de rescisión. Pero ahí hay una cosa y es, si la cláusula de rescisión está dentro del contrato de trabajo, y ya hemos hablado acá en este programa que es el jugador quien debe pagar la cláusula de rescisión, pues realmente las pataletas del Atlético de Madrid de decir, es que me engañaron, es que los catalanes, es que demás, pues si es una cláusula del contrato y la tiene que pagar el jugador, ¿cuál es supongamos, la versión del contrato vigente en este momento? La de la cláusula reducida. Claro. Entonces, como es la de la cláusula reducida la que está vigente en este momento, pues eso es lo que se pagó. Claro, no, y eso está bien, pero el tema es lo mismo. Cuando ocurrió con Neymar, los catalanes tampoco querían pagar. Ver a Juan de Dios Crespo con su corbatincito esperando a que le abran la liga para pagar. La liga no era... Sí, la liga, claro, porque tenía que pagar a Barcelona. Esperando con un cheque de 222 millones de euros, esperando a que le recibieran 222 millones de euros, es muy divertido. Pero es eso, cuando la cláusula está, repito, a mí me tocó, lo que pasa es que era una cláusula de $100,000, a mí me tocó rogarle a un club que recibía una cláusula que ellos habían pactado, porque entre otras cosas, las cláusulas de rescisión no son el producto del acuerdo entre jugador y club, es un número que impone el club. Entonces yo impongo un número, pero cuando me lo pagan me siento maltratado. Eso de las cláusulas de rescisión yo creo que eso acabará, yo digo que aboliéndose. FIFA los quiere poner porque es más fácil. La única ventaja que tiene la cláusula de rescisión es que es más fácil el cálculo de las indemnizaciones. Ligando con Atlético de Madrid, me llama mucho la atención, entre otras cosas porque están haciendo muchos reportajes la prensa española, que HBO va a hacer un programa sobre Jesús Gil y Gil. Jesús Gil y Gil fue el dueño del Atlético de Madrid e hizo todo lo habido y por haber, todas las trampas, todas las chapuzas, y es un personaje que hay que conocer para ver cómo ha mejorado el fútbol, cómo la dirigencia hoy en día es mucho más profesional. Pero si alguien tiene la curiosidad, no me acuerdo si es en El País o en El Mundo, hay una cantidad de reportajes de lo que hizo este señor, por ejemplo, cómo trató a Maturana y al Tren Valencia,
Eso hoy en día con el nuevo código disciplinario sería impensable. Yo al negro se lo voy a dar de comer a los cocodrilos, una cantidad de cosas que no vienen al caso, pero que es bueno ver y es bueno retratar el fútbol de aquella época donde se daba dinero, donde se trataban personas, donde se insultaba, donde se le pegaba a sus colegas. Gil y Gil era experto en todas estas cosas y cómo el fútbol ha cambiado. Y el fútbol cambia y mejora. Yo creo que el deporte más bien organizado, mejor negocio, es el fútbol y cada vez va a estar más depurado. A uno le duele como tipos como Platini, que parece que está en la cárcel, que siendo un gran jugador, como digo yo, se pasó al lado oscuro y acabó haciendo lo mismo que por lo cual se quejaba hace 25 años. Bien, termina mi editorial y empecemos. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa comercial de nuestro programa y retomamos entonces en el segundo módulo con la parte restante de derechos económicos y formación y solidaridad. Esta es la voz del derecho. Bueno, seguimos aquí en Deporte al Derecho y vamos a retomar el tema de la semana pasada de los derechos económicos para después darle paso a formación y solidaridad. Andrés, ubíquenos por favor un poco en el debate que estábamos teniendo la semana pasada para poder terminar derechos económicos. Bueno, hay que hacer un puente entre derechos económicos, solidaridad y formación. Ya vimos, después de la decisión Bosman y después de que los clubes no tenían derecho de retención, muchos decían que los clubes formadores no iban a tener ningún aliciente para formar jugadores precisamente porque no los podían vender. Y FIFA era consciente de eso. Consciente de eso, FIFA crea dos formas de remunerar a los clubes formadores, a las academias de los clubes, y ahorita María José va a hablar de eso, en las que le permitía, después de algunas transferencias y después de algunos requisitos, que los clubes formadores recibieran dinero. Lo hemos visto en las transferencias de James, que Envigado siempre va a recibir dinero. Pero antes de hablar de formación y solidaridad, hay que tener un tema claro, es que con los derechos económicos, y en Colombia siempre se ha hecho así, las academias siempre se reservaban y se siguen reservando parte de los derechos económicos de los jugadores. De manera que si había un jugador que le cedían a un club profesional, normalmente se hacía un convenio deportivo 70-30, 80-20, por medio del cual el club, la academia formador, la entidad formadora, para ver, no sé si es club o academia, se quedaba con el 20% de una futura transferencia, mientras que el club profesional se quedaba con un 80%. Eso antes era permitido y estaba regulado, e inclusive los convenios deportivos se debían registrar en la Federación Colombiana de Fútbol. Eso ha ido cambiando, hay una cantidad de tendencias, sí se puede, no se puede, sí podemos. La Federación y la DIMAYOR siempre en defensa de sus clubes están diciendo que eso ya no es válido, entonces que los clubes tienen que tener el 100% menos el 8% de jugador. Y ha habido una cantidad de controversias. Yo pienso, y ahí sí, como dice María José y Víctor, creo, todavía no nos lo han resuelto, que las academias, los clubes, como lo quieran llamar, inclusive, y obviamente, y ahí sí se puede, los mismos jugadores se pueden reservar parte de los derechos económicos. Fijarlo en un contrato de trabajo, ese es otro problema. Yo ya estoy haciendo 2 cláusulas y una me quedó muy elegante. Pero viene el tema de las academias. Las academias son el motor de cualquier país futbolero. En Brasil, en Argentina, en España, en Inglaterra, hay una infinidad de unidades de negocio, yo no sé cómo se llamen en ninguno de los sitios, de unidades de negocio que lo único que hacen es formar jugadores. Todos estos dicen que es por amor al fútbol. Yo no conozco ninguno que lo haga realmente por amor al fútbol, sino por negocio. Todos intentan formar jugadores para que en cualquier momento vayan a un club profesional y ellos ganen dinero, ¿no? Creo que pues también les interesará decir que el jugador tal salió de la Academia Deportiva Pingüinos, pero lo que les interesa es dinero. Entonces, la primera discusión que hay, para terminar tema de derechos económicos, es si en Colombia las academias, los clubes formadores, yo no sé cómo los quieran llamar, tienen derecho o pueden hacer convenios deportivos con los clubes que les ceden sus jugadores. Yo digo que sí, y de hecho yo he redactado, firmado y ejecutado contratos de esta naturaleza.
Lo que suena muy especial es que los clubes los firmen y a los 15 días digan, no, es que eso no se puede. Pero bueno, María José sabía que yo no conozco la discusión y no me interesa la verdad, sobre la distinción que hacen en Colombia sobre academias, clubes formadores, y por esa razón no le acaban pagando y acaban incumpliendo los convenios que los mismos clubes firmaron y que aducen no poder cumplir por no sé qué razón. María José. Bueno, les cuento, la verdad es una discusión que termina siendo casi que semántica en el sentido de que se están agarrando de las definiciones que contempla el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, tanto en la versión actual como en la versión que estuvo vigente hasta junio de este año, donde dice que las academias son cualquier organización o entidad jurídicamente independiente cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo a jugadores. Incluye otra frase más que para los efectos es irrelevante. Ese reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que es el mismo que llevamos revisando los últimos programas en cuanto a las TPOs y que especifica que es tercero cualquier parte ajena al jugador siendo traspasado a los clubes entre los cuales se traspasa el jugador y a cualquiera de los clubes anteriores en los que se formó el jugador, implica que según esa definición del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, no estarían cubiertas las academias. Yo me tomé la molestia porque en ACODEPOR, en la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo a la que habíamos hecho mención cuando todavía éramos el otro lado del deporte, hemos tenido varias discusiones con algunos miembros, principalmente con aquellos que trabajan en Federación y DIMAYOR, puesto que para ellos, según la definición de academia que contempla el reglamento, estarían clasificados como terceros. Yo me puse en la tarea, porque para mí no era tan claro que las academias realmente fueran terceros, de averiguar en qué parte FIFA definía lo que era un club. De hecho, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores no tiene una definición de club y me tocó remitirme a los estatutos de la FIFA. Sí. En los estatutos de la FIFA, la definición de club es la siguiente: miembro de una federación, a su vez, miembro de la FIFA o de alguna liga reconocida por una federación miembro que aporta al menos un equipo al campeonato. Si nosotros ingresamos a la propia página de la Federación Colombiana de Fútbol, al segmento de afiliados, nos damos cuenta que son afiliados a la federación los clubes de la primera A, de la B y las ligas de fútbol. A esas ligas están afiliados todos los clubes aficionados de este país, por lo que por la propia regulación de FIFA no cabría ninguna duda de que los clubes aficionados de este país no son terceros y sí podrían reservarse un porcentaje en la participación de los derechos económicos de una potencial transferencia de un jugador que se haya formado en su escuela de formación. ¿Qué es el problema? Que nosotros tendemos a utilizar indistintamente el término academia de fútbol, club aficionado, escuelita, club formador, academia de formación, escuelita. Y lo cierto es que el término técnico que se debería utilizar para que no quedaran encuadrados dentro de la definición de terceros, pues sería club formador. Y el club formador, que aparece además en el COMET y en el pasaporte deportivo del jugador, pues claramente sí tendría que tener derecho a reservarse un porcentaje. Adicionalmente a eso, nuestra regulación local, que es nuestra ley del deporte, ya obviamente un poco antigua, que es la ley 181 de 1995, en el artículo 32 dispone que únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados, podrán ser poseedores de los derechos deportivos de los jugadores. En consecuencia, queda prohibido a aquellos disponer por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales derechos pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club poseedor. Es decir, la misma regulación nacional también incluye como titular de derechos deportivos, que a mi juicio incluye también los económicos, a los clubes aficionados. O sea que la discusión que realmente hemos tenido, como ya les dije al principio, una discusión semántica en donde por algunas imprecisiones técnicas de los que trabajamos en este medio, hablamos, sí, de academia, de escuelita, de club formador, de club aficionado, pero en realidad, si me lo preguntan a mí, aunque sé que puede haber opiniones en contrario, clubes aficionados tienen derecho a reservarse un porcentaje de los derechos económicos, tal cual y como lo defiende Andrés. Ahora lo que se puede hacer es
simplemente se hace una cláusula con el jugador y después se hace una cláusula jugador-academia, que hay que hacerla con mucho cuidado porque el jugador los puede incumplir, pero digamos que esa va a ser una de las salidas, ¿no? Pero además Sí, desde pero la me ley. parece que no es ni siquiera necesaria. O sea, para mí la regulación es clara. Sí, pero FIFA no te lo fallan en federación ni en Di Mayor, Majo. Sí, Pero Sí. además, viéndolo desde el punto de vista de la ley y en la medida que un tipo de derechos va atado al otro tipo de derechos, o sea, los derechos económicos van atados a los derechos federativos o inscripción, pues si una persona puede ser titular de esos derechos, ¿por qué no va a ser por qué no va a poder ser económicos, titular de los claro. otros? Es que no tiene De ningún acuerdo. sentido. Pero bueno, de acuerdo. demos con eso entonces terminada la parte de derechos económicos. Vamos a pasar a los otros dos temas que teníamos destinados para hoy. Ya viendo nuestro Seguramente cronograma, viene una seguramente continuación. va a tocar tratar uno solo hoy y después continuar con el otro. O empezar con la pero, noción. pero entonces vamos a enfocarnos en los dos mecanismos principales que tienen los clubes aficionados Profesionales. y profesionales. Formadores. Sí, la palabra es formadores y ya van a ver por qué. De recibir recursos respecto de los futbolistas que ellos forman. Valga la redundancia, la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad. Lo primero que hay que decir es cuándo se forma un jugador. Lo que dice FIFA es que a los formadores, a las entidades formadoras, hablemos de entidades para no entrar en discusiones, a las entidades formadoras, el fútbol en general lo debe remunerar esa actividad formadora. Entonces, Majo, ¿cuándo se realiza la formación de un jugador según FIFA? Según FIFA, la formación de un jugador se realiza primero cuando el jugador firma su primer contrato como profesional. ¿Cuándo se realiza la En el formación? periodo de tiempo. Entre los 12 y los 23 años. Bien, en ese momento, y ahí es donde tenemos que empezar a mirar para mirar solidaridad de formación, ese es el momento en el cual FIFA dice a estas personas, las que tuvieron a los muchachos en esas edades, le vamos a dar dinero. Y vamos a empezar a hacer precisiones ahí. No es a los que tuvieron en el jardín de su casa No, entrenando exacto, ahí voy. a David Ospina. Es a las entidades que tuvieron inscrito al jugador Y que como tal están inscritos. y que consta en el pasaporte del jugador, en el Comet o en el medio electrónico o no electrónico que sea, que estuvo Idóneo, inscrito. Sí, ahí viene el primer problema. Exacto. Pero un segundo, porque vale la pena resaltar que aquí en Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol, aparte de estos requisitos que exige FIFA en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, ha impuesto otra serie de requisitos para que los clubes formadores realmente puedan ser acreedores de esta indemnización por formación. Entre esos, el reconocimiento deportivo, la personería jurídica, un RUT, una cuenta de ahorros y una afiliación vigente a la liga. A veces es lógico. No, a mí me parece perfectamente lógico, porque es que además eso garantiza ciertos manejos medio clandestinos que se le daba antes. Garantiza evitar. Por eso. Evita. Entonces, lo que hace es que el que reciba la plata efectivamente sea el club y no el director técnico y no el presidente. Ahora, que cuando la plata entra al club, ¿qué va a pasar con esa plata? No tenemos ni Eso idea. ya no sabemos. Pero sí garantiza por lo menos una trazabilidad de los pagos y que se esté dentro de un marco de legalidad y que los pagos se le estén haciendo a quien se le deben hacer por la razón que se le deben hacer. Eso a mí me parece sano. A mí también. Sí, lo único que yo sí cuestiono de esos requisitos adicionales que exige la federación es que estos requisitos, si no estoy mal, se implementaron hace más o menos 2 años y aplican retroactivamente. Dentro de esos requisitos se le exige a los clubes formadores haber tenido reconocimiento deportivo vigente en el momento de la reclamación y en el momento de la formación del jugador. Cosa que para la época, probablemente, no sé, en algunos casos, hace 5, 7, 10 años incluso, pues no lo tenían en la cabeza los clubes formadores y termina siendo un requisito bastante oneroso y que pareciera estar tratando de proteger los intereses de los clubes profesionales por parte de su propia federación, que les está intentando complicar un poquito más la vida a los clubes aficionados para cobrar una plata a la que a la luz de FIFA sí o sí tendrían derecho. Digamos que esos son los asuntos que a nivel local me parecen a mí cuestionables, pero
pero sí tienen además una justificación que, como lo dice Víctor, buscan garantizar que exista cierta transparencia y que los ingresos que genera el fútbol realmente entren a los clubes formadores y no se vayan en manos de los presidentes o de las personas que están dirigiendo estos clubes formadores. Bien, entonces tenemos que entre los 12 y los 23, los clubes que quieren cobrar el dinero deben probarlo. Le propongo una cosa. ¿Por qué no empecemos con indemnización por formación? Leamos la definición que trae. Pero es que hay que hablar del pasaporte del jugador. Pues hable el pasaporte del jugador. A ver, el pasaporte del jugador es que si no tenemos cómo probar que el jugador estuvo en mi academia, no tengo cómo cobrar. ¿Y cuál es la prueba para FIFA? La prueba para FIFA es el pasaporte del jugador. El pasaporte del jugador no es el librito. ¿Te parece? Leemos qué es el pasaporte. Bueno, adelante. Bueno, el pasaporte del jugador indica el club o los clubes en que el jugador ha estado inscrito desde la temporada en que cumplió 12 años. Si el cumpleaños de un jugador es entre temporadas, se inscribirá al jugador en el pasaporte del jugador para el club en el que estaba inscrito en la temporada siguiente a su cumpleaños. Entonces, el pasaporte de jugador no es el librito que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino es un documento que expide la Federación Colombiana de Fútbol, donde indica dónde ha estado el jugador inscrito, sobre todo en aquellos años de formación. Entonces, lo primero que uno tiene que tener, si va a cobrar formación o solidaridad, pues es el pasaporte del jugador, donde conste que en su academia el jugador estuvo. Yo por aquí tengo un archivo que tiene un pasaporte del jugador. Esperen si se los muestro para que lo puedan ver sin nombres. Bueno, sigamos. Aquí está. Entonces, no sé si lo puedan ver ahí por la cámara, pero entonces ahí está en los clubes en los que hizo parte el jugador y la época en donde estuvo, si era aficionado o si no era aficionado, y el tipo de transferencia, si fue permanente o transitoria. Entonces, con base en estas fechas es que uno puede realizar los cobros respectivos. Y esto está, pues obviamente, desde que el jugador tiene 12 años o desde que empezó a jugar, porque muchas veces ni siquiera es de los 12, está desde los 16, desde los 18, o está desde antes. Desde antes. Pero desde antes no tiene validez, no tiene para ningún tipo de validez para eso. Exacto. Bueno, entonces arranquemos a leer los artículos porque me parece que es interesante, como dicen ustedes. Yo no tengo, me lo sé, pero están Víctor y Lo tengo acá. Bueno, entonces Artículo empezamos por 20. formación. De acuerdo. Lo pueden encontrar en el reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores en el anexo 4. Este es el artículo 20. Y el artículo 20. Estos son los... Pero el desarrollo es en el anexo 4. Dale, Majo. Hablo el último paréntesis y ya los dejo a ustedes dos. Ojo que en la página web de FIFA hay una cantidad de reglamentos. Siempre busquen el vigente. El último. Yo acabo de abrir el del 16, por eso no lo puedo leer. Ahora hay uno del 19 que está vigente. ¿Sabes cómo es lo más fácil? Que se pone uno en Google, reglamentos FIFA, y se abre la página de quiénes somos, no sé qué. Entonces ahí aparece documentos oficiales y varias pestañitas, todos los documentos, reglamentos, partidos y torneos, tal. Y cuando uno ingresa a reglamentos, siempre están los más recientes de primero. Arriba, incluso listo. Sale de 2019. Así que ahí les dejo el tip. Bueno. Entonces, volvemos. Artículo 20 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Indemnización por formación. La indemnización por formación se pagará al club o clubes formadores de un jugador, 1, cuando el jugador firme su primer contrato de profesional, y 2, por cada transferencia del jugador profesional hasta el fin de la temporada en la que cumple 23 años. La obligación de pagar una indemnización por formación surge aunque la transferencia se efectúe durante o al término del contrato. Las disposiciones sobre la indemnización por formación se establecen en el anexo 4 del presente reglamento. Los principios sobre la indemnización por formación no son aplicables al fútbol femenino, lamentablemente. Bueno. Porque es que si no se quiebra el fútbol si pagan formación por femeninos. Eso es una cosa muy... Creo que esa discusión puede ser objeto de otro programa completo al que deberíamos invitar algunas personas que realmente le han metido la ficha al fútbol femenino y que están incluso desde que antes existiera liga profesional o planes de liga profesional aquí en Colombia, y cuya posición me parece que podría ser bastante interesante para que la analizáramos. Bueno. Entonces, bajamos al anexo 4, objetivo de la indemnización por formación. La formación y la educación de un jugador se realizan entre los 12 y los 23 años.
Por regla general, la indemnización por formación se pagará hasta la edad de 23 años por la formación efectuada hasta los 21 años de edad, a menos que sea evidente que un jugador ha terminado su proceso de formación antes de cumplir los 21 años. En tal caso, se pagará una indemnización por formación hasta el final de la temporada en que el jugador cumpla los 23 años, pero el cálculo de la suma de la indemnización pagadera se basará en los años comprendidos entre los 12 años y la edad en que el jugador ha concluido efectivamente su formación. La obligación de pagar una indemnización por formación existe sin perjuicio de cualquier otra obligación a pagar una indemnización por incumplimiento de contrato. Bien. Como ven, es un artículo confuso, difícil, y yo creo que la indemnización por formación en poco tiempo se va a acabar y van a inventarse otras cosas. Pero bueno, entonces empecemos a explicarla, Maríajo. Bueno, entonces, como cuando Andrés me hizo la primera pregunta que me confundí, que era lo que me estaba preguntando, como se observa, la indemnización por formación procede en dos escenarios distintos. Hay que aclarar que como estamos revisando el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, estamos principalmente en un plano internacional. Y estos dos escenarios aplican para el plano internacional. El primero es cuando un jugador se inscribe por primera vez en calidad de profesional. Es decir, el jugador está en el Deportivo Tapitas y debutó como profesional, firmó su primer contrato y quedó inscrito para competir con el Atlético Nacional. Primer escenario. Segundo escenario, cuando un jugador profesional es transferido entre clubes, ojo, de dos asociaciones distintas, es decir, una transferencia internacional, ya sea durante la vigencia o al término de su contrato. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? En el primer escenario, que es la inscripción por primera vez del jugador como profesional, se le debe pagar la indemnización por formación a todos los clubes que participaron en la formación del jugador entre los 12 y los 23 años de edad. Eso es exótico. Todos los anteriores, ¿de acuerdo? Eso es bien exótico porque yo solo he llevado un caso de un jugador que empezó en Colombia, se fue a Perú como aficionado y de Perú dio el salto al Sagan Tosu de Japón y firmó su primer contrato como profesional. Yo no conozco muchos casos. ¿Tú has llevado alguno, María José? Internacionales, sí. De hecho, tuve uno súper reciente de un jugador que debutó en Belice y estamos en una discusión a la que ya llegaremos prontamente, y es cuánto debe pagar y si debe pagar el club, porque para el cálculo de la indemnización por formación a nivel internacional, FIFA establece una categorización de clubes. Bueno, pero ahí vamos. Yo lo que decía es que exacto. es exótico. Yo no conozco muchos casos. Yo llevé uno y fue muy divertido, además. No, a nivel internacional me ha tocado una. De resto, todas son locales. Todos son locales. Porque es que no es muy común, sobre todo porque pues, los jugadores, la verdad, tienden a debutar en su país. En la mayoría de casos y en su propio país. Claro. Exacto. Yo conocí uno, repito. No es fácil. Sí, yo también. Uno, hasta ahora. Bien. Entonces, una vez que el jugador firma su primer contrato como profesional, estamos hablando del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, y hay que decir, y en eso hay que hacer claridad, porque hay muchísimas discusiones, es que tiene que ser fuera del lugar donde estuvo inscrito. En el caso que yo les dije era un jugador que estaba en Perú y firmó como aficionado, que salió de Colombia como aficionado, se fue a Perú como aficionado y aún todavía ni conozco al jugador y desconozco las razones, acabó firmando un contrato como profesional en Japón. Ahí, fíjense cómo una academia colombiana, porque es un tema absolutamente internacional, acaba cobrando una formación. Si el club colombiano si el jugador colombiano firma con un club colombiano su primer contrato como profesional, ahí tendríamos que mirar el reglamento colombiano. Pero por ahora estamos en transferencias internacionales y estamos hablando en el plano FIFA. Entonces, María José, seguimos. Segundo escenario. Cuando el jugador profesional es transferido entre clubes de dos asociaciones distintas, ya sea durante la vigencia o al término de su contrato. Aquí es una de las diferencias principales que veremos con el mecanismo de solidaridad que trataremos ya, espero, en el próximo programa, y es que la indemnización por formación se paga ya sea que la transferencia se dé al final de la temporada cuando el jugador ya se le vence su contrato,
o cuando el jugador tiene un contrato vigente. El mecanismo de solidaridad únicamente aplica en el segundo escenario. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre la primera inscripción y la transferencia internacional? Cuando se trata de una transferencia internacional, el único que es acreedor de la indemnización por formación es el club inmediatamente anterior. Obviamente, si la transferencia internacional de la que estamos hablando se lleva a cabo antes de que el jugador cumpla sus 23 años. Si ya es una transferencia internacional en la que el jugador tiene 26 años, ya la indemnización por formación no tiene aplicación alguna. Claro, esas son las transferencias, y cada vez son mayores, transferencias de jugadores menores de 23 años, donde los montos, pero se apartan muchísimo de la formación, y lo que hacen normalmente en las transferencias es que el club, el antiguo club o el club que envía al jugador, renuncia a la formación, porque evidentemente si le van a pagar 30, 40 millones de euros y la formación será de 300.000 euros, pues hay dos posibilidades: o renuncia a la formación o la entiende incluida en el valor de la transferencia. De manera que la indemnización por formación no remunera a los clubes formadores, porque primero, por lo menos la FIFA, es muy difícil que la primera firma de contrato como profesional se haga fuera del país de origen, y segundo, cuando podría haber dinero interesante, que es en el momento de las transferencias hasta los 23 años, pues solo la va a recibir el último club, que seguramente va a recibir mucho más dinero por vía transferencia que muy poco dinero vía formación. Entonces, la primera figura, que es la indemnización por formación, es una figura más para rajar incautos en clases de derecho deportivo, donde no logran entender, y casi nadie lo logra entender hasta que no esté metido, la diferencia entre formación y solidaridad, si es con contrato, si es sin contrato, si se puede pagar siempre, cuándo se paga, si no hay contrato, qué pasa, cuándo se pierde la formación. La indemnización por formación... Acuérdate el trabajo que me costaba a mí cuando tú me hacías exámenes. A todo el mundo le cuesta mucho trabajo. Mis alumnos la tienen perfecta. Hay varias preguntas de FIFA que uno hace y que nunca van a responder. Una es para qué sirve el periodo protegido, que tampoco hemos hablado acá. Pero la diferencia entre formación y solidaridad es una pregunta que yo sé que es claro para rajar. Es una pregunta rajadora. No es tan, a mí me parece que no es tan difícil, pero ahí está. Pero porque ya hemos trabajado en eso. Claro. Porque en abstracto no tiende a ser tan fácil de entenderse. Parece que no. Bueno. Pero bueno. De acuerdo. Sí. Sigue, Majo. Nos falta calcular el monto. Sí, yo creo que el tema del cálculo del monto lo podemos dejar para el próximo programa, porque tiende a ser como el aspecto un poco más complejo, pero creo que sí es importante que mencionemos, al menos someramente, lo de quién tiene la responsabilidad del pago por la indemnización por formación y cómo se debe realizar. Es bastante sencillo. De hecho, el mismo anexo 4 del reglamento lo regula bastante bien, a mi juicio, y es que en el caso de la primera inscripción del jugador como profesional, el club en el que se inscribe el jugador, es decir, el nuevo club, según lo define la misma FIFA, es el responsable de la indemnización por formación y tiene, en teoría, un plazo de 30 días con posterioridad a la inscripción para pagarle a todos los clubes en los que estuvo inscrito el jugador, obviamente de acuerdo al pasaporte del jugador que ya mencionamos. Si el monto, por concepto de la transferencia, se va a pagar a cuotas, igualmente la indemnización por formación se puede pagar a cuotas, respetando siempre que 30 días con posterioridad al pago de la respectiva cuota se le deberá reconocer el valor correspondiente a cada uno de los clubes formadores. O sea, prorrateado. Prorrateado, exactamente. En los casos, perdón, y menciono un tema que a mí nunca me ha tocado, no lo conozco, le pregunté a Andrés Amayo, que es el jurídico de la federación, y me dijo que nunca lo han hecho, pero en los casos en que ningún club formador cobre la indemnización por formación, las asociaciones nacionales tendrán derecho a reservarse el valor que le correspondía al club afiliado, que se liquidó o que no pudo cobrar, pero creo que es letra muerta. Yo no sé si en algún otro país las asociaciones estén pendientes de eso y qué tan significativos sean los montos que puedan adquirir, que creería que sí podrían ser bastante altos, pero no lo han hecho. Aquí en Colombia por lo menos sé que no lo han hecho nunca. Yo se lo ofrecí a Luis Bedoya hace muchísimo tiempo y me miró con una cara de extrañeza que pues obviamente sabía que el negocio no iba a salir, pero
pero es una forma interesante de remunerar a los países que forman jugadores, pero no lo hacen. Lo que podemos hacer el próximo programa es traer un ejemplo, ponerle nombres con la Academia Chigüiros y demás, como le gustan a Andrés, para mostrar cómo funciona realmente, porque en efecto, en abstracto es enredado y es complicado de entender, pero ya cuando uno le pone nombres y entiende cómo es el manejo, es un poco más sencillo y ya entiende por qué hay dinero y de dónde viene el dinero. Podemos intentar inclusive hacer una gráfica, yo me comprometo a hacerla, para cobrar la formación del jugador Víctor Delgado que sale de Deportivo Chigüiros. Bueno, ahí está entonces. Bueno. Entonces la próxima semana continuamos con esto, vamos al ejemplo y terminamos con Mecanismo de Solidaridad, que ese sí es muchísimo más... ahí sí hay plata. Es más del día a día de los clubes formadores. Sí. Entonces, pues nada, ha sido un placer estar aquí con ustedes otra vez. Nos oímos la próxima semana. Les deseamos una buena semana a todos. Muchas gracias a Luis allá en los micrófonos por ayudarnos siempre. Y nos vemos aquí la próxima semana. Andrés, María José, feliz semana. Feliz semana. Saludos a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.